que se firma. No, no es el primero que se firma, pero hay que entender que este reconocimiento legal que se le otorga, no solamente le otorga derechos a los miembros de la FARC, sino le otorga unos deberes muy importantes. Por supuesto. Es decir, esta nueva organización ahora también tiene que cumplir con una serie de convenciones, como por ejemplo las convenciones de Ginebra, en caso de que se vuelva a iniciar el conflicto. Esto implica que, por ejemplo, altos mandatarios de la FARC, de volver a reincidir en un conflicto, podrían terminar siendo juzgados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Porque ya existen ante la comunidad internacional. Es correcto, ya ellos tienen un cierto reconocimiento y ese reconocimiento, como les explicaba, no solamente trae derechos, sino trae deberes. Es decir, generalmente todo derecho que se te otorga trae una serie de deberes vinculados a esos derechos. Bien, Leonor, lo que acabas de decir da pie para otra pregunta. ¿Y los delitos que cometieron anteriormente no van a ser reconocidos? ¿Se borran de su expediente? ¿Ya no pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional? Ese es un tema complejo porque generalmente en los procesos de negociación de paz lo que se busca es establecer una serie de amnistías para determinados actores dentro de lo que es la FARC y eso va en parte a lo que llaman el perdón o el aprendizaje de los colombianos a poder perdonar los actos cometidos. ¿Por qué esta amnistía es importante? Porque tienen que ceder ambas partes, es decir, no solamente la FARC tiene que ceder en decir yo voy a bajar las armas, sino el gobierno tiene que ceder en decir ok, vas a bajar las armas, pero ahora te voy a dar unos ciertos reconocimientos y unos ciertos beneficios. Entre ellos se podría establecer una amnistía, que es lo más probable, que generalmente se establece en los procesos Que de lo negociación. conversábamos en la pausa, nos comentábamos uno al otro que sin duda alguna el aporte de la FARC a este acuerdo tuvo que haber sido la amnistía y de hecho la amnistía bien acentuada y bien establecida dentro de este acuerdo que se firma en La Habana, Cuba. Sin embargo, existen otro tipo de sanciones establecidas por los organismos internacionales a la violación de ciertos acuerdos, porque a pesar que el acuerdo no se firma en el seno de la Organización de Naciones Unidas, se firma en una mesa de negociación establecida por ambas partes en La Habana, Cuba, y con los buenos oficiantes, a pesar de que la ONU es observadora y de que esta fue una iniciativa además del Vaticano, del Papa Francisco, existen sanciones en los organismos internacionales para esos acuerdos que son subsidiarios prácticamente de Naciones Unidas. ¿Cuáles son? ¿Qué pasará si no se cumple el acuerdo? Esto es complicado porque si el acuerdo no se cumple por parte del gobierno colombiano, el gobierno colombiano podrá estar sujeto a sanciones y actuaciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en caso de ese incumplimiento. Artículo 7, ¿no? Correcto, del reglamento del correcto, Consejo. del Consejo. ¿Qué pasa? Que en el caso de la FARC es un poco más complejo, porque si bien a la FARC se le dio un cierto reconocimiento internacional, la FARC no es un Estado miembro de las Naciones Unidas y por ende no tiene todas las obligaciones que tiene un Estado miembro de las Naciones Unidas. Las obligaciones derivadas a ese reconocimiento, como te explicaba, son el cumplimiento de las convenciones de Ginebra y de ciertos tratados en materia de derechos humanos, que lo que podría generar es que ciertas personas sean acusadas de manera personal por la comisión de esos delitos, es decir, individual. Esta persona, por su cargo de, por decir, comandante o alto rango de la FARC, va a ser acusada por la comisión de estos delitos en materia de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad. Y en cualquier acuerdo, cualquier negociación entre un gobierno y un particular, las responsabilidades de los gobiernos son superiores, evidentemente están sujetos a sus mismas leyes, a las leyes internacionales y a cumplirlas de forma perfecta y exacta, porque están en la mira del mundo. Vamos a hablar un poco con Leonor Aspurua, que nos está acompañando en este programa una vez más y siempre es bienvenida, sobre este tema, los compromisos del gobierno ante los compromisos de la FARC. ¿Esto no desvirtúa un poco realmente la necesidad de la FARC de conciliar la paz? No, ¿por qué? Porque generalmente cuando hablamos de relaciones o interacciones entre el Estado y particulares, aunque la FARC es una agrupación, se consideran ciudadanos colombianos y por ende particulares en la relación. Ahora, generalmente las obligaciones del Estado son mayor, porque el Estado tiene una responsabilidad para con sus ciudadanos. Es decir, el Estado no es más que una serie de representantes políticos que los ciudadanos escogen para que coordinen lo que va a ser el funcionamiento del gobierno. Entonces, ese Estado tiene unas obligaciones vinculadas a esa delegación que tú haces como ciudadano cuando tú eliges a un candidato para que tenga un cargo público. Claro. Entonces, es por eso que cuando nosotros hablamos de violaciones a los derechos humanos, los únicos que pueden ser acusados de violar derechos humanos son los Estados. Los individuos no violan los derechos humanos, porque si uno lee la Carta de los Derechos Humanos, te das cuenta que no son más que unos deberes que tiene el Estado que cumplir con sus ciudadanos. Mientras que cuando hablamos de crímenes o delitos cometidos contra los derechos humanos, estamos hablando de lo que son crímenes de lesa humanidad, que son crímenes específicos que cometen individuos particulares contra una agrupación de particulares. Para cerrar este tema de Colombia, Leonor, se está realizando o se va a realizar una consulta al pueblo colombiano sobre sí o no al acuerdo que se estableció en La Habana, Cuba. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, ha establecido que hará campaña
por el no, porque considera que esto es una pérdida, un retraso para Colombia, un retraso para la lucha que él y otros presidentes emprendieron, un poco más violentas, un poco más tajantes en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según Leonora Spurba, sabemos que nadie tiene el monopolio de la razón, pero bueno, estás encargada de estudiar la realidad internacional, igual que todos los que trabajamos en esta fuente. ¿Qué va a pasar? Es muy complejo porque ambas posturas, es decir, las posturas más extremas, tienden a ser muy ineficaces para la solución de conflictos. Es decir, si hubiese una posición como la que quieren manejar el expresidente Álvaro Uribe, probablemente, se manejaría todo vamos a decir, sistema de actuaciones en contra de los altos mandatarios de la FARC para desarticular la agrupación y simplemente tomar todas las cartas en el asunto, juzgar a los culpables de delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo que va a hacer es alimentar y justificar las actuaciones de los miembros de la FARC. Entonces es muy probable que la FARC no deje de existir ni se desarticule si continúan esas actuaciones de violencia por parte del gobierno colombiano. De la misma forma, si se le otorgan excesivas libertades a la FARC, eso tampoco va a generar una paz efectiva, porque el mismo pueblo colombiano lo va a rechazar. Y si la respuesta es no, ¿qué va a pasar en Colombia? Probablemente puede pasar una de dos cosas. O se va a una nueva fase de negociación, o, que es lo más probable, se acaban las negociaciones y podría volver a iniciar el conflicto, que es lo que genera muchísimo temor en la población colombiana. Porque en las democracias absolutas, hasta las decisiones de los gobiernos y hasta una mesa de negociación puede ser consultada por el pueblo y puede ser rechazada por el pueblo, y por ser democracia absoluta, pues se respeta la decisión. Es correcto. Bien, tras más de 50 años de conflicto en Colombia, tenemos una realidad latinoamericana, además de la colombiana, que es política, que ya no es un conflicto armado, que es un cambio dentro de Latinoamérica, que es la entrada de los empresarios a los gobiernos, por lo menos en el Cono Sur, y la entrada de un gobierno interino en Brasil hasta que termine el proceso de juicio político de la presidenta Dilma Rousseff en el marco de la inauguración de la competencia deportiva de alto nivel más importante del mundo. Estamos hablando de las Olimpiadas. ¿Qué va a pasar hoy en Brasil? La gente espera desde un enfrentamiento Rousseff-Temer, a pesar de que Rousseff no vaya a la inauguración, hasta un ataque terrorista, porque se consiguieron células terroristas en este territorio. Bueno, el tema de las Olímpicos en Brasil en estos momentos es extremadamente complejo. Recordemos que en el 18 de junio el estado de Río de Janeiro se había declarado un estado de calamidad. Es decir, ya ellos habían reconocido que ellos no estaban en las condiciones con su presupuesto actual para manejar los gastos públicos relacionados a los Olímpicos, porque claro, hay un aumento en la demanda de todos los servicios públicos vinculados con la cantidad de personas que van a asistir al evento. Se calcula que más de 500.000 turistas extranjeros van a ir a Río de Janeiro a ver los Olímpicos. Hasta el SICA ha sido un factor importante para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Eso ha generado expectativa, inclusive hay atletas que no van a asistir a los Juegos Olímpicos por causa de esta posibilidad de contraer el Zika. Pero, además de eso, existe una inestabilidad política que todos conocemos a nivel latinoamericano. Brasil está viviendo un proceso de juicio político en contra de la presidenta retirada, Dilma Rousseff, la presidenta suspendida, es la palabra, Dilma Rousseff. Sobre esto hay un informe que presentó Antonio Anastasia a la comisión encargada del Senado. Veamos qué dice este informe y qué detalles da para la futura votación dentro del Senado en general. Leonora Spurba, tenemos que conversar sobre este tema que es fundamental para Latinoamérica, porque todas las constituciones latinoamericanas establecen procesos de consulta respecto a las gestiones de sus mandatarios. En Venezuela, el referéndum revocatorio; en Brasil, el juicio político o el proceso de impeachment. Esto es un equivalente a lo que está pasando en Brasil. Pues no sabemos qué va a pasar tampoco en Venezuela con el tema del referéndum revocatorio, ya pues a la espera también de la decisión del Consejo Nacional Electoral y el tiempo de conteo del 20%. Cuéntanos un poco, Leonor, ¿qué consideras que va a pasar en este juicio? Porque históricamente no hay un antecedente positivo respecto a un juicio político. Es correcto. Bueno, en el supuesto de que consideren culpable a Dilma Rousseff por la alteración de los datos o de la información económica que se había publicado, que ha sido alterado históricamente en Brasil por varios gobiernos, o sea, esto no es un delito que se comete por primera vez, solo que es la primera vez que se deriva en un juicio político. Esto realmente nace por un choque de fuerzas políticas dentro de Brasil, es decir, partidos políticos e intereses políticos están chocando, lo que genera que el PT, que es el partido de Dilma Rousseff y de Lula da Silva,
pierda apoyo dentro de sus alianzas políticas, porque el partido de hecho, Temer... Michel Temer fue el vicepresidente correcto, de Dilma Rousseff. porque era una alianza política. Así es, su gabinete. Pero esa alianza política tuvo una ruptura que derivó en este procedimiento de impeachment del cual se aprovecha Michel Temer para tomar el poder en este periodo, y eso ha sido muy mal visto por los ciudadanos brasileños, incluso por muchos actores políticos en Brasil. Entonces, de ser considerada culpable Dilma Rousseff, probablemente el país caiga en una inestabilidad terrible. ¿Por qué? Porque en estos momentos la popularidad de Michel Temer es la más baja de todos los posibles candidatos políticos a unas presidenciales futuras en Brasil. Entonces, es una persona que no tiene en lo absoluto ningún tipo de legitimidad popular, que no se puede decir que no tiene legitimidad de oficio porque él está en el cargo de una forma oficial, pero le afecta mucho su legitimidad de ejercicio, es decir, su capacidad de gobernar el país. Entonces esto podría derivar en una ingobernabilidad en Brasil. ¿Con un sí o un no sale Dilma Rousseff del poder? Depende, ese es el problema. Sí, por los momentos considero que Dilma sí va a salir del poder y probablemente lo haga con una renuncia porque está consciente de que la estructura política no le favorece a ella más allá de la momentos. popularidad de Michel Temer. Más allá de la popularidad de Michel Temer, incluso de su propia popularidad, porque en estos momentos se considera que el PT podría volver a ganar unas elecciones presidenciales. Pero de cambiar ese actual momento político, es decir, de llegar a otros acuerdos con otras figuras políticas en Brasil, podría Dilma permanecer en el poder y de tal forma se le podría considerar inocente de la comisión de dicho delito. Leonor, nos quedarían 100 programas para poder conversar contigo acerca de tantos temas, sobre todo dentro de nuestro continente latinoamericano. Sin embargo, tenemos que hacer un corte y pasar a otro tema que es fundamental para nuestro país. Seguimos tocando temas con nuestros vecinos, esta vez en la disputa de un territorio que históricamente ha pertenecido a Venezuela y es el territorio Esequibo. Sobre esto conversamos en la próxima parte con Victoria Romero, quien nos trae detalles de todos los avances que tiene la Fundación Venezuela Esequiba. Ya regresamos.